Presentando el tema, el mexicano del hoy es el mismo del ayer, una mirada a los aprendizajes y las enseñanzas que desarrollan al mexicano contemporáneo. Para empezar, es necesario hacerse la pregunta, ¿qué es lo que define al mexicano? Algunos podrían argumentar que se trata de los valores o el sentido de fortaleza y veracidad que tienen ante sus actitudes. Otros podrían remitirse a las costumbres, a la familia, a ese sentido de pertenencia que se tiene. E incluso sería válido mencionar que el pasado es el que define el momento contemporáneo. La realidad es que todos esos argumentos son completamente válidos y todo se remite directamente a la cultura. La cultura define las enseñanzas y las actitudes que van desarrollando al individuo. El tema de la educación es propio reconocerlo. México no es de los países que se consideran de los mejores en la educación, más aún porque en 2019 el INEGI registró un 47% de analfabetismo. Se supone que estamos hablando de una época contemporánea. Y sin mencionar el hecho de la pandemia, esto redujo aún más el nivel de educación. Tratándose de la escolaridad, el porcentaje no es muy diferente. Pero más que nada, es una serie de comportamientos o actitudes que se han registrado de acuerdo a este nivel. La mayoría de los niños y jóvenes dejan los estudios, pero se trata más que nada de una actitud, tanto de ellos como de una respuesta a por qué el mexicano es como es. No se remite nada más a malas enseñanzas o a las costumbres que se llevan en casa. Esto se trata de una actitud colectiva. Desde principios del siglo XX, México tuvo la oportunidad de tener la misma educación que el resto de Europa, pese a las reformas de José Vasconcelos. Pero aún con eso y teniendo los recursos, México se mantuvo con una actitud revolucionaria. Dados los hechos históricos, se intentó mantener esa idealización de que tenía que ser liberal, tenía que mantenerse fuera de las autoridades. Y casi por inercia, la educación simbolizaba una autoridad de la que no debía mantenerse abnegado. Siendo de esta manera que la educación fue desaprovechada y constantemente se ve esta actitud. Tiene la oportunidad de actuar más allá de las autoridades, pero también tiene que aprender a deslindarse de las costumbres, aquellos aprendizajes y formaciones que aprende en casa, dado que esto desarrolla el psicoanálisis que tanto perjudica en su formación. La educación tiene que desarrollarla a partir de los recursos que se le otorgan y bajo su propio criterio, y solo de ese modo podrá conseguir su propia identidad. Tomando ello en cuenta, se puede reconocer que México tiene los recursos, pero no tiene las actitudes para utilizarlos, esencialmente por los ideales revolucionarios, y es que un maestro implicaría ser una autoridad, y dado que esto no empata con sus formas de pensar, terminan rechazando todo lo que se le proporciona. Así que, la reflexión aquí no se trata de mejorar la actitud o aludir a algo más provechoso en el desempeño. Se trata de reconocer la libre identidad del mexicano. México es un país soberano